buenas tardes a todos. Bienvenidos. Qué gusto tenerlos por aquí. Mi nombre es Mari Carmen. Soy terapeuta individual aquí en Monte Fénix y de verdad me siento muy honrada en poder compartir este día de hoy con ustedes esta charla, El hombre en busca de la felicidad. Bienvenidos sean todos. Sin más preámbulo, me gustaría, como parte inicial de esta charla, poderles compartir un cuento que ha marcado en mí, me ha dejado huella y por eso, referente a este tema, me gustaría compartirlo con ustedes. Algunos de ustedes a lo mejor lo conocerán, pero bueno, es importante tener esta enseñanza de este médico, psicólogo Jorge Bucay, que nos dice lo siguiente. El buscador. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente es alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, un buscador sintió que debía de ir hacia la ciudad de Camir. Había aprendido a seguir lo que su interior mediante sensaciones le dictaba. Antes de llegar a Camir, una colina de verde maravillosa, flores y pájaros encantadores llamó su atención. La puerta de bronce lo invitaba a entrar a descansar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente, sentándose entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Leyó una inscripción que decía: Abdul Tareh vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Estremecido, se dio cuenta que era una lápida con pena sobre el pequeño de corta edad que estaba enterrado ahí. Volteó y miró otra inscripción que decía: Yamar Khalib vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. Conmocionado, vio que se trataba de un cementerio y cada piedra una tumba, de las cuales el que más había vivido apenas había sobrepasado los 11 años. Lágrimas brotaron de sus ojos cuando el cuidador del cementerio apareció y le preguntó: ¿Qué cosa tan terrible en este pueblo? ¿Cuál es la maldición sobre este pueblo que han tenido que construir un cementerio para chicos? El anciano le dijo: No hay tal maldición. Tenemos una vieja costumbre que le platicaré. Cuando un joven cumple 15 años, en este pueblo, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí. Colgada del cuello, es tradición entre nosotros que, a partir de ahí, cada vez que uno disfrute intensamente de algo, abre su libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró ese gozo? El enamoramiento de la primera novia. ¿Cuánto duró esa pasión? 1 semana, 2, 3 y media. El placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? El minuto y medio del beso, 2 días, 1 semana. El logro más anhelado, el viaje más deseado. ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? Horas, días. Así, vamos anotando en la libreta cada momento. ¿Qué fue lo disfrutado intensamente? Cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre agarrar su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado. Escribirlo así sobre su tumba. Porque ese es, para nosotros, el único
y verdadero tiempo vivido. Y bueno, con este cuento que nos habla de la importancia de la felicidad en la vida de los seres humanos y la importancia de generarla en nuestra vida de una forma que nos acompañe siempre, damos inicio a nuestra charla. Aquí mostramos la definición de la Real Academia Española, que nos habla que la felicidad es un estado de grata satisfacción física y espiritual. Realmente el ser humano, como lo pudimos ver en el cuento, valora estos estados de felicidad en demasía. En la historia de la humanidad, el hombre se ha topado lamentablemente experimentando situaciones adversas, guerras, catástrofes naturales, pandemias. Hace poco vivimos una, pérdidas, situaciones que le han generado realmente lo antagónico a la felicidad. Estos estados de desventura, de infelicidad, de desgracia que acompañan al hombre al vivir todas estas situaciones catastróficas y difíciles, el dolor, el sufrimiento. Y por eso el hombre busca la plenitud, el bienestar. Y quisiéramos realmente que fueran permanentes. La felicidad realmente es un estado muy, muy valioso para los seres humanos. Ahora, desde la ciencia y la psicología, vemos que la felicidad es un estado emocional en el que participa la mente y que proviene de centros cerebrales como el hipotálamo y la amígdala. Producen el neurotransmisor de la dopamina. Muchos hablan acerca de la dopamina como la hormona de la felicidad, ¿no? Porque produce esta sensación de placer y motivación. La dopamina es responsable de este estado de ánimo, de felicidad, y la activa esa sensación de felicidad, así como el circuito de recompensa en la especie humana. Y esto hace que tendamos a repetir los comportamientos y consumos en búsqueda de esta sensación. Hay algunas otras neurotransmisores que también influyen en este estado de felicidad, como lo es la serotonina, las endorfinas, la oxitocina, que apoyan la ansiada felicidad, el placer. Vemos aquí el circuito de recompensa que comprende complejos mecanismos neurobiológicos que tienden a estar naturalmente en el equilibrio para asegurar la supervivencia y el éxito del organismo. Sabemos que existen conductas, esas conductas que se refuerzan, para obtener recursos vitales y recursos abstractos. ¿Cuáles serían los recursos vitales? Pues como comer, beber, como conseguir el refugio y la propagación de la especie. Esas son las conductas para obtener esos recursos vitales que aseguran la supervivencia y el éxito del organismo. También hay recursos abstractos, esas conductas que nos permiten esos recursos abstractos y que tienen que ver, están relacionadas, por ejemplo, con el poder obtener poder, prestigio, dinero, el ganar una pelea, el reconocimiento, el obtener un logro, una meta en el trabajo. Todos esos son recursos abstractos que nos llevan también a esa liberación de dopamina. También podemos mencionar que dentro de las conductas, algunas son adaptativas, que son conductas adaptativas que nos sirven de protección y que son respuestas al medio ambiente. Y también las conductas desadaptativas, que son todas aquellas conductas que consisten que son exageradas, ¿no? Tienen que ver con la exageración, con la búsqueda de sensaciones y también con la evitación. Es tan desadaptativo la exageración de las conductas como también la evitación de situaciones que deberíamos enfrentar. La búsqueda de sensaciones pues, nos lleva también a que se libere esa dopamina en demasía y que es lo que en un momento produce la adicción. Tenemos que el circuito de
recompensa activa también áreas relacionadas con la memoria emocional. De esta forma podemos recordar el placer que nos genera la conducta y eso es lo que nos hace repetir la conducta. Aquí nos menciona esta lámina que diferentes tipos de conductas y consumo de sustancias, como lo mencionaba, provocan el aumento de la liberación del neurotransmisor de la dopamina. En esta lámina quise mostrarles cómo la sociedad nos propone en dónde podemos encontrar la felicidad. Y realmente esto lo podemos ver en la actualidad, ¿no? Abres Facebook, ves tu publicación, ¿no? La historia, cuántos likes, cuántos seguidores, cuántas vistas, y crees que ahí está tu felicidad. Puedes levantarte y sentirte el número uno o hundirte si esto no se da, si no tienes seguidores, si no tienes likes. También la parte del poder perseguir los triunfos, el ser el número uno en el trabajo, en el deporte, y ahí pongo todo mi valor y toda mi felicidad creyendo que ahí lo voy a alcanzar. En un momento también con algunas compras, ¿no? El hecho de que pues, tener el teléfono, el último, la última marca, ¿no? El celular más cotizado, eso me dará la felicidad. Y así vamos obteniendo productos que nos prometen la felicidad. El maquillaje, el restaurante, la cuenta, el mejor. Y sin embargo, el vacío continúa. El sufrimiento queda ahí. Y a pesar de muchas veces tener todo eso, el vacío permanece y el sufrimiento queda. Algo es la creencia, alguien que te dé la felicidad tan anhelada. Y así llegamos al consumo. Al consumo como una puerta a la felicidad. Diría yo, una puerta falsa de la felicidad. El alcohol, la fiesta, el antro, la reunión con amigos alrededor del alcohol y después ya no es suficiente. Ahí entran las drogas en esa búsqueda de esa felicidad. Vemos que las sustancias psicotrópicas alteran la mente y sí, en efecto puede ser que lleguemos a experimentar distintas realidades y estados de conciencia. Algunas de ellas, como los alucinógenos, se ofrecen como tratamiento para diversos padecimientos mentales. Hemos visto, ¿no? Actualmente todos estos viajes de ayahuasca y de chamanes con este objetivo que se ofrecen ahora como un tratamiento y desde hace tiempo, como lo sabemos, el LSD, para diversos padecimientos mentales, mejorar la imaginación y la creatividad. Ofrecen estas experiencias de profunda conexión y significado, pero ninguno de estos estados durará para siempre. No nos llevan más allá de la dimensión mental, están limitados. Además, es importante considerar los posibles riesgos y efectos secundarios de su uso, porque pues, sabemos que en un mal viaje pueden haber experiencias aterradoras, abrumadoras, interacción con algunos medicamentos que la persona esté tomando y lo más grave de todo, como lo hemos visto, posibles efectos a largo plazo en la salud mental, ¿no? Brotes psicóticos que a veces tardan en remitir o que con este riesgo de que, pues, lamentablemente no pueda remitir el brote. Las drogas, el alcohol, una vez pasado su efecto, además de todo, se vuelve al mismo estado de conciencia que se tenía antes de consumirles. Las verdaderas experiencias espirituales van más allá de la mente. También es importante considerar que con el alcohol y las drogas se nubla nuestra visión y se distorsiona nuestra percepción de los valores. No podemos ver qué acciones van a dañarnos, cuáles no, qué es bueno para nosotros, qué no es bueno para nosotros. Y por eso es muy importante considerar todo esto en esta búsqueda de la felicidad, porque en realidad son puertas falsas que solamente nos llevan a continuar con el sufrimiento y con la decadencia.
Podemos ver en esta lámina a estos personajes públicos que pues todos conocemos, ¿no? Que lamentablemente en su búsqueda de la felicidad y la trascendencia del sufrimiento que llevaban dentro, iniciaron el consumo de sustancias, de alcohol, drogas, y lamentablemente todos conocemos que el vacío, el dolor y el sufrimiento continuaron en algunos de ellos, que aquí tenemos hasta la muerte. ¿Quién es y qué busca un adicto? Pues un adicto es un buscador. A mí me gusta esta definición porque se me hace, es una definición muy clara, muy humana y muy real de lo que es un adicto. Un adicto es un buscador, pero que busca en el lugar equivocado. Un adicto busca trascender una realidad cotidiana, insatisfactoria o hasta intolerable. Intenta aliviar su preocupación y su aprensión de lo que está viviendo. Recurren al alcohol y a las drogas, embotando sus sentidos hasta minorar la conciencia del ayer, del hoy y del mañana. Y esto todo detona un comportamiento autodestructivo. Con el consumo se enferma mediante el abuso de sustancias y comportamientos adictivos. La autodestrucción es la consecuencia en un momento de la enfermedad de la adicción, en esta búsqueda de la felicidad. La adicción y los comportamientos adictivos, lamentablemente, podemos afirmar que afectan al ser humano en su totalidad. Ya en la enfermedad y en su progresión, podemos ver que estos son los efectos de la enfermedad y los comportamientos adictivos en la vida de las personas. El desamor, la oscuridad. Imaginemos esas calles que están llenos de enfermos, adictos lamentablemente, en algunas ciudades de nuestro país y del extranjero. Perturbación, confusión, agitación, decadencia, intranquilidad, desesperanza, la sensación de no pertenecer. Y como nos habla el libro azul, al terrible despertar, el terror, el aturdimiento, la frustración y la desesperación. En un momento de luz, la persona puede decidir buscar ayuda, encontrar el camino de sanación. Y así, a lo mejor, en algún momento, en esa progresión de la enfermedad, el ejercicio, el psicólogo, el psiquiatra también. Lamentablemente, la integralidad del ser humano comprende 4 esferas: la mente, el cuerpo, las emociones y el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras no trabajemos la parte espiritual, somos como un auto de 4 ruedas en la que una se poncha la llanta y finalmente nos vamos a estrellar. Eso es lo que sucede cuando la adicción atrapa al espíritu y a pesar de que podamos trabajar en todas estas áreas de la mente, el cuerpo y las emociones, mientras no trabajemos con la espiritualidad, nuestra vida va a terminar pues estrellándonos. Vamos a ver la composición desde la antropología triádica del ser humano, que comprende, aquí esta antropología triádica nos habla que todo ser humano tiene 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. Son 2 elementos inmateriales, que son el espíritu y el alma, y el elemento material, que es el cuerpo. El cuerpo que contiene al alma y esta, a su vez, al espíritu. Según el budismo, nos habla que la diferencia entre el alma y el espíritu radica en que el alma es la parte individual y cambiante de cada ser humano, mientras que el espíritu es la energía universal y personal también que nos une a todos los seres vivos en un mismo entramado de interdependencia. Y ya más en específico, vemos que el espíritu proviene del hebreo ruaj, es el hálito de vida, es el soplo de vida, es el aliento de vida. Es ese soplo de vida que se nos da al nacer. El espíritu humano en una persona está constituida por estas 3 facultades principales, que son la conciencia,
la intuición y la comunión. Desde aquí podemos explicar que dentro de estas facultades, por ejemplo, la conciencia en un adicto, pues, como dice en el programa de 12 Pasos, dicen que el adicto no se da cuenta que no se da cuenta. No hay conciencia real de las consecuencias, no hay conciencia real de la progresión de la enfermedad, no hay conciencia de las pérdidas. La intuición en un adicto, yo siempre les digo a los pacientes que la intuición es el GPS que llevamos todos interno. Dentro de nosotros está ese GPS que nos guía, que nos habla y que nos dirige. Un adicto nunca quiso terminar en donde termina. Nunca quiso hacer lo que muchas veces cuando nos damos cuenta que dicen, no, es que yo jamás quise hacer todo lo que hice. ¿Por qué? Porque dejan de escuchar su interior, su intuición. Querían ir para un lado y terminan 180 grados al lado contrario. Y la comunión es este sentimiento de comunión, de comunidad, de pertenencia. El adicto pues se siente separado de todo, como lo mencionaba. El alma es la sede de la personalidad, ¿no? En la lámina anterior un poco hablábamos lo que el budismo nos menciona acerca del alma. Más específicamente, el alma es la sede de nuestra personalidad, ¿no? El alma humana comprende sus 3 facultades principales, así como el espíritu, la conciencia, la intuición y la comunión. El alma, sus facultades son la voluntad, el intelecto, que tiene que ver con la mente y los pensamientos, las emociones, los afectos y deseos. Todo esto en el adicto es desintegrador y destructivo. Por ejemplo, la voluntad en un adicto, pues no hay voluntad, no puede no puede decir no. Y una vez consumiendo, no puede parar, no hay voluntad, no puede. Y como mencionaba, toda la parte de emociones, afectos y pensamientos son desintegradores y destructivos. La adicción produce el bloqueo espiritual y del alma. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto que acabamos de mencionar está bloqueado. Imagínense todo esto bloqueado, sin conciencia, sin escucharse, sin pertenecer. Aquí hay un tema importante que yo les digo a los pacientes. Pues sí, la voluntad, no tenemos voluntad ante la sustancia, pero ¿qué tal para conseguirla? La voluntad para conseguir la sustancia o el comportamiento adictiva es férrea. No hay poder humano tampoco que se interponga ante el adicto para conseguir la sustancia o ir hacia el comportamiento adictivo. Y bueno, hablando de esto, vamos a pasar a la parte de la conciencia y sus niveles, ¿no? Para ver en dónde realmente nos encontramos respecto a la adicción. Pues acabamos de ver que si el espíritu y el alma están bloqueados, pues la conciencia también, ¿no? Entonces el adicto, como lo mencionaba, no se da cuenta que no se da cuenta. Aquí tenemos esta gráfica de Villaseca Borja, que nos habla de estos 4 niveles de conciencia, en los cuales tenemos al inconsciente. En el inconsciente están los traumas que vive la persona, quizá desde la infancia. El abandono, la vergüenza, el temor. Cuando estamos en esta parte del inconsciente, vivimos dormidos de forma victimista, reactiva cuando la realidad no se ajusta a nuestros deseos, culpando siempre a algo o a alguien externo. En este nivel nos oponemos a voltearnos a ver a nosotros mismos. Por miedo, hay un miedo al cambio, apegados al sufrimiento, en el pasado, en el futuro, somos marionetas del ego. Y aquí es donde se encuentra ese vacío existencial del que hablábamos. Y surge esta necesidad de evadirnos mediante sustancias y comportamientos adictivos.
Así vamos después, se necesita tocar fondo, es importante, y ahí es donde viene el fondo y darse cuenta. Si hablamos de esta situación, aquí surge realmente lo que es la experiencia espiritual. ¿Por qué? Si hablamos que el espíritu, una facultad, es la conciencia, el despertar de conciencia, pues viene aquí. La experiencia espiritual, porque es una facultad del espíritu, la conciencia, ahí es donde toca fondo y puede darse cuenta de lo que en realidad está sucediendo y puede tener esta buena disposición de pedir ayuda e incluso de pedir a la divinidad o algo superior para salir adelante. El número 2 es ya el consciente, ya está consciente de la inconsciencia, con esta humildad de reconocer su lado oscuro y trabajar en él. En el consciente nos conocemos más, somos más responsables, altruistas y proactivos, y los errores se convierten en una oportunidad. El número 4, consciente de la conciencia, la conexión del ser, esencia, unidad, totalidad y plenitud. Esto no es en línea ascendente directa, es realmente como una espiral que sube y baja, porque siempre vamos a tener que subir y bajar para darnos cuenta, o el sufrimiento por algo, que tengamos algún defecto o alguna situación que nos lleve a bajar, a hacerlo consciente y a trabajar en ello. Tenemos aquí al fundador del programa de 12 Pasos, Bill W., cofundador. Él propone los 12 pasos como el camino más efectivo para salir adelante de la enfermedad de la adicción, para salir del sufrimiento y lograr una vida productiva y feliz. Aquí nos menciona, porque evidentemente hay algunas personas que tienen alguna creencia espiritual o algunos que definitivamente son ateos o no la tienen. Bill W. nos propone, nos sugiere que abramos nuestra mente, ¿no? Y que revisemos esta área porque finalmente la salida es a través del darnos cuenta, a través de la espiritualidad, a través de volver la mirada al interior. Aquí tenemos la diferencia entre espiritualidad y religión, porque este es algo que las personas, muchas veces hay una confusión. ¿Por qué? Porque la religión, cuando se les habla de espiritualidad, inmediatamente lo ligan con religión, y la realidad es que son cosas que pueden ir juntas. La religión son caminos espirituales, pero la realidad es que el programa de 12 Pasos es un programa espiritual. La religión ya es un sistema organizado de creencias, ¿no?, diseñados para facilitar la cercanía a lo sagrado trascendente, y incluye comportamientos como rezos, meditación y rituales públicos. Y la espiritualidad es la búsqueda personal. Es esto que nos sugiere Bill, de la búsqueda personal para encontrar las respuestas a las preguntas esenciales de la vida y su significado, y la relación con lo sagrado o trascendente. Tenemos estos antecedentes espirituales del surgimiento del programa de Alcohólicos Anónimos, en el que tenemos a Carl Jung, que es un famoso psiquiatra, psicólogo de principios del siglo XX, ¿no?, que atendió a esta persona, Rowland H., que era un alcohólico, hijo de una familia importante de textileros. Él, aplicando todo su conocimiento, no logra sacarlo adelante. Carl Jung creía en la parte espiritual como un método importante para sanar a las personas. Lo había visto en India, lo había visto en donde habían carencias, y veía que por medio de la espiritualidad la gente podía vivir en paz, en serenidad y tener una vida mejor. Así recomendó a Rowland H. asistir a los grupos Oxford, que era un movimiento con los principios, que practicaba los principios cristianos del primer siglo, y aquí se retomaron estos temas que se practicaban en los grupos Oxford, que son el trabajo de un miembro con otro, la pureza, estos valores, honestidad, generosidad, la confesión, el compartir,
la reparación de daños como forma de restitución, la meditación y la guía de Dios en todos los aspectos de la vida. Otro antecedente de la espiritualidad dentro del programa de Alcohólicos Anónimos es William James, padre de la psicología norteamericana. Él hizo un libro, un compendio en el cual en este compendio describió experiencias espirituales de personas que habían sanado después de haber sido personas que vivían realmente en conflicto y en pérdidas, en sufrimiento y todo esto. Y él describe esas experiencias espirituales que tuvieron estas personas seguidas de un cambio de vida, esa conversión. Esas personas, él se dio cuenta que podían sentir, hacer y creer lo que antes no podían, el miedo se reducía y el nuevo modo de vida, fíjense aquí lo importante, comienza a través de un despertar espiritual, de darse cuenta lo que ya no es útil, lo que ya no es bueno para su vida, lo que los está destruyendo. Ese despertar espiritual puede ser repentino y gradual para hacer esa conversión espiritual transformadora. Estas personas de ese compendio que él hizo habían sufrido una derrota completa en algún área de sus vidas. La persona que tiene esa derrota acude sin esperanza y sin fe a un poder superior. Aquí tenemos esta lámina en la cual tenemos a Evi, que era amigo de Bill W., ¿no? Y que él empezó a militar, como ustedes saben, a lo mejor algunos de ustedes que sí conocen esta parte del programa y de la historia de Alcohólicos Anónimos, como Evi militó en esos grupos Oxford y empezó a recuperarse. Ellos eran amigos de consumo, habían ido a la Primera Guerra Mundial juntos, y Evi empezó a recuperarse mientras que Bill estaba destruyendo su vida con el alcohol. Bill W., cuando ya estaba en una etapa terminal de su alcoholismo, Evi lo vio, llegó a verlo, al sorprenderse, le dijo, pues, ¿qué hiciste? Y entonces esto fue lo que le contestó Evi a Bill W. Me di cuenta que no podía, fíjense, ahí está la experiencia espiritual, que no podía manejar mi vida por mí mismo. Debí ser honesto conmigo mismo y con alguna otra persona. Empecé a restituir el daño que había hecho. Empecé a rezar a Dios, pidiéndole guía y fortaleza, incluso aunque no estuviera seguro de que hubiera un Dios. Después de haber tratado de hacer estas cosas, mi ansia por el alcohol desapareció. Y aquí tenemos la experiencia espiritual de Bill. Como les decía, pues ya en aquellos momentos de su enfermedad del alcoholismo terminal, que ya iba a ser confinado a un psiquiátrico, decidió ofrecerse humildemente a Dios. Y aquí nos lo expresa. Ahí me ofrecí humildemente a Dios tal y como lo concebía entonces, para que se hiciera en mí su voluntad. Me puse incondicionalmente a su cuidado y bajo su dirección. Por primera vez admití que por mí mismo no era nada, que sin él estaba perdido. Ahí empieza el despertar espiritual en esa experiencia espiritual de Bill W. Podemos ver en esa oración que los científicos rusos han descubierto y han demostrado ya desde la ciencia el poder de este fenómeno divino. De hecho, el jefe del laboratorio de este instituto en San Petersburgo, él afirmó que la oración es un medicamento poderosísimo que regula todos los procesos del organismo humano y que además repara la estructura de la conciencia más afectada. ¿Se fijan lo importante que es la oración? Y bueno, aquí atrás tenemos a nuestros cofundadores del programa de 12 Pasos, Bill y Bob, que desarrollaron este camino maravilloso de recuperación en la que millones de personas se han recuperado de una enfermedad tan grave como lo es la adicción. Incurable, progresiva
y de fatales consecuencias. Tenemos el programa de 12 pasos. Yo cuando conocí el programa y vi ese cuadro que nos muestra esta lámina, irónicamente pensé que sí era el ABC de la felicidad. Y realmente les puedo decir, es más que el ABC de la felicidad, pero lo es. Llegas a sentir esa felicidad porque es una guía precisa para no solamente para salir adelante de la enfermedad de la adicción, sino para tener una vida productiva y feliz. Tenemos en esta escalera los pasos. El problema es el primer paso. ¿Cuál es el problema? La impotencia, como lo decíamos. El adicto no puede con la sustancia, no puede con el comportamiento adictivo, consume y afecta. La solución, un poder superior. El grupo puede ser la primera idea de un poder superior, y de ahí en adelante la conexión con el poder superior. Del 4 al 9 las acciones transformadoras, y del 10 al 12 los pasos de mantenimiento y crecimiento. Me gustaría regresar un poquito a la lámina anterior, nada más para que podamos ver cuáles son las características, los valores necesarios en cada uno de los pasos. La honestidad en el paso número 1 para reconocer el problema. La esperanza de la solución, ahí está. Devolvérsenos el sano juicio. La fe, el valor para realizar el inventario y descubrir lo que haya, los defectos y la mercancía dañada. Eso hacemos en el 4 y en el 5 paso. 6º y 7º paso, trabajar con voluntad para entregar esos defectos de carácter a un poder superior, y la humildad también de pedirle que no los quite. La responsabilidad de reparar, de hacer la lista de todas aquellas personas que hayamos dañado. La restitución, llevamos a la acción, y ahí están, como lo mencionaba, las acciones transformadoras. El limpiar de escombros el pasado. ¿Cómo no puede ser este un camino de felicidad si vamos deshaciéndonos de todo aquello en la confianza de la conexión en un poder superior? Nos vamos deshaciendo de todo aquello lo que ya no nos sirve en la vida. La perseverancia para dar ese mantenimiento diario, detectar, admitir y corregir lo que ya no sirve. Finalmente, la espiritualidad y el servicio. Tenemos aquí, finalmente, las promesas. Las 12 promesas que son una realidad, las 12 promesas del programa de Alcohólicos Anónimos, del programa de 12 pasos, de todos aquellos programas basados en los 12 pasos que nos dicen son una realidad basada en esas miles de experiencias de personas que al día de hoy han dejado de sufrir, son felices y tienen una nueva forma de vida. Dicen que la literatura nos dice que veremos los resultados antes de llegar a la mitad del camino. Al 9º paso podemos ver la primera, que nos habla precisamente del tema del día de hoy. Vamos a conocer la número 1, una libertad y una felicidad nuevas. En el proceso de recuperación, la honestidad, el trabajo interior con los pasos te va dando el bienestar físico, mental, emocional, espiritual, que son indicios de esa vida feliz a la que todos aspiramos. Las promesas se cumplen al relacionarte mejor con tu poder superior, del primero al 3er paso. Al relacionarte mejor contigo mismo, del 4º al 7º paso. Al relacionarte mejor con tus semejantes, del 8º al 9º paso. Y los pasos de mantenimiento que tenemos aquí, del 10º al 12º paso. Así
Esas promesas nos se cumplen en la sanación a través de la unidad, de la luz, de la conexión, de la armonía, de la serenidad. Esto realmente es felicidad. De haber vivido, como lo comentábamos anteriormente, en la desesperación, en el terror, en el aturdimiento, en la decadencia, el programa nos lleva a la sanación y a vivir en esta sanación y en esta felicidad. Hablábamos de la oración y de lo importante que es en nuestra vida, y quisiera no dejar pasar el comentar el 11º paso. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiendo solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Y yo pienso, como parte de esto, algo importante es la oración de la serenidad. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos peleando y peleando y peleando, queriendo cambiar cosas que no pueden ser cambiadas, dándonos contra la pared por cosas que no pueden ser cambiadas. Y esta oración nos habla de pedir esa serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, dejar de pelear por eso, por querer darme contra la pared, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para saber qué sí es lo que puedo cambiar, el valor y la sabiduría para distinguir la diferencia, para ver cuál es mi parte. Esta oración es una fuente de profunda paz y felicidad. También tenemos la meditación que puede apoyar en esa paz, en esa serenidad, que son para mí también la felicidad. Vemos que la meditación, que realmente la definición es reflexionar, pero vemos que la meditación disminuye los niveles de estrés y de ansiedad, ¿no? Apoyando la felicidad, la paz, la serenidad. Genera una actitud más positiva, reduce el miedo, aumenta el conocimiento sobre nosotros mismos. Y diferentes tipos de meditación que tenemos aquí, la meditación, la yoga, la meditación zen, la vipassana, el mindfulness y la meditación trascendental que se basa en la repetición de mantras. Para terminar, quisiera recordar estas palabras de Bill W. respecto al alcoholismo que él también padeció, pero que lo pudo vivir ya como en recuperación a través del programa de los 12 pasos con una vida productiva y feliz. Él dice: el alcoholismo era mi enfermedad, no el cáncer, pero no había diferencia. El alcoholismo, la adicción, era también algo que consumía el cuerpo y la mente. De manera que si había un gran médico que pudiera curar la enfermedad del alcoholismo, lo mejor que yo podía hacer era buscarlo. Muchas gracias. Gracias a todos por unirse a nuestra conferencia El hombre en busca de la felicidad. Queremos expresar nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por participar en nuestra comunidad virtual. Su presencia es fundamental para continuar generando contenido para ustedes. Gracias por su tiempo, su atención e interacción. Nos emociona saber que pudimos brindarles información valiosa y generar un espacio de aprendizaje colaborativo. También queremos agradecer a nuestra experta en el tema, Mari Carmen Sánchez. Sin tu respaldo no habríamos podido llevar a cabo este Facebook Live. Ahora es momento de pasar a las preguntas. Si alguien tiene alguna, es momento de hacerla. Por el momento tenemos muchos comentarios positivos. Carmen, te mandan saludos Sonia. Muchas gracias, Sonia. Violeta Calderón, excelente. Viole, gracias. Excelente Viole. plática. Vanessa Carreño. Vane, saludos, Vane. Y ahí nos están visualizando desde Tlaxcala, Guanajuato, Ciudad de México, Tijuana. Muchas gracias, saludos a todos.
Y por el momento queremos expresar su apoyo y no sé si tengas algunas palabras más que quieras agregar para despedirte. Pues muchas gracias a todos por compartir juntos este camino que como lo dije, es el camino de la vida productiva y feliz, que pues que nos saca del sufrimiento a quien sea que lo viva el programa. Realmente y afortunadamente este programa de 12 Pasos sabemos que hoy se lleva a más de 100 padecimientos funcionando con efectividad, y realmente sí se puede alcanzar la felicidad en todas esas metas que alguna vez soñaste. Te invito a vivirlo, te invito a practicarlo, porque si lo vives, si practicas el programa de 12 Pasos, sin duda tu vida cambiará. Muchas gracias.